Hola de nuevo a todos y bienvenidos una vez más a Explorando la Fe y las Religiones. Qué alegría que nos acompañen en esta continuación de nuestro viaje. Como saben, este es un espacio dedicado a la exploración profunda, honesta y sin ataduras de las creencias humanas, siempre en esa búsqueda constante de verdad, paz y entendimiento que nos caracteriza. Estamos inmersos en una serie que ha despertado mucho interés, nuestro estudio detallado sobre la numerología en las religiones. Y hoy, damos un paso fundamental en esta exploración. Si no viste la parte 1, te recomiendo fervientemente que lo hagas después de esta entrega, porque en ella sentamos las bases esenciales. Descubrimos cómo los números fueron vistos como sagrados y simbólicos en las civilizaciones más antiguas y en las raíces mismas de las grandes tradiciones religiosas. Pero hoy, vamos más allá de los fundamentos. Estamos a punto de sumergirnos en la parte 2 de esta serie de 3 entregas. Abordamos esta sección con esa misma curiosidad crítica y ese deseo de desmantelar la confusión en pos de una paz mental y un entendimiento genuinos, un espíritu que, por ejemplo, podemos ver reflejado en la incansable búsqueda de la verdad y el cuestionamiento de lo establecido que impulsa la labor de figuras como Edgar Méndez. Con esa misma óptica, nos adentramos en los aspectos más complejos. En esta parte 2, descubriremos cómo el simbolismo numérico evolucionó hacia sistemas místicos y esotéricos elaborados, como la Cábala. Veremos cómo las instituciones religiosas, a través de la historia, y con un enfoque en los concilios cristianos, intentaron definir y a veces controlar estas interpretaciones, trazando una línea, a veces borrosa, entre la teología aceptada y la superstición o herejía. Y lo más crucial, queridos exploradores, expondremos con ejemplos históricos y analíticos como los números, los patrones numéricos y ciertas interpretaciones, especialmente aquellas basadas en textos apócrifos o que son polémicamente defendidas por visiones conservadoras, han sido y siguen siendo utilizados como herramientas de poder, control y manipulación sobre las personas. Es una parte esencial para entender por qué a veces la fe, mal entendida o mal utilizada, puede generar desesperación en lugar de paz. Esta es una entrega con información poderosa que invita a la reflexión y al discernimiento. Recuerda que esta es la segunda parte, aún nos quedará la parte 3, donde abordaremos el impacto de todo esto en el mundo actual, la perspectiva científica y cómo encontrar ese camino personal de paz y entendimiento lejos de dogmas rígidos o manipulaciones. Para no perderte esta parte 2 que estás a punto de ver, ni la conclusión en la parte 3, ni ninguna de nuestras futuras exploraciones, te pido de corazón que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y que actives esa campanita de notificaciones. Y si lo que ves resuena contigo, te mueve a pensar o simplemente te parece valioso, un me gusta, y tus comentarios aquí abajo son increíblemente importantes para nosotros y para que esta comunidad siga creciendo. Queremos escuchar tu voz. Contenido, numerología en las religiones, del símbolo antiguo al impacto moderno. Parte 2. Evolución, diversificación, controversias y el poder de los números en la historia religiosa. Introducción, del símbolo al sistema y la institución. En la parte 1, exploramos cómo las civilizaciones y religiones antiguas sentaron las bases del simbolismo numérico, imbuyendo a las cifras con significados cósmicos, divinos y narrativos. Vimos que esta era una forma universal de buscar orden y sentido en el mundo. Sin embargo, la relación entre los números y la fe no se detuvo allí. A medida que las religiones crecieron, se sistematizaron y se enfrentaron a nuevas preguntas y desafíos, el simbolismo numérico evolucionó. Pasó de ser una capa de significado en mitos y rituales a convertirse en la base de complejos sistemas místicos, en objeto de debate teológico, y lamentablemente, en una herramienta potentísima para el control y la manipulación de las masas. En esta segunda parte, nos sumergiremos en esta evolución. Analizaremos cómo dentro de las grandes tradiciones religiosas surgieron y se desarrollaron enfoques más elaborados hacia la numerología, a menudo en círculos esotéricos o místicos. Examinaremos cómo las instituciones religiosas oficiales, particularmente la Iglesia cristiana, dada su estructura conciliar, reaccionaron ante estas prácticas, que aceptaron, que toleraron y que condenaron. Y, con una mirada crítica pero objetiva, expondremos la utilización de la numerología, incluyendo la apelación a textos apócrifos o interpretaciones controversiales, como un mecanismo de poder y control que ha afectado a las personas a lo largo de los siglos y que, como veremos, aún resuena en el presente. Desarrollo y diversificación, la mística y el cálculo sagrado. A partir de las bases simbólicas sentadas en la antigüedad, diversas tradiciones desarrollaron metodologías más estructuradas para interpretar y utilizar los números, a menudo buscando acceder a niveles de verdad más profundos o esotéricos. Cristianismo, de la alegoría a la geometría sagrada y la profecía. Período patrístico y medieval. Los padres de la Iglesia continuaron y expandieron la interpretación alegórica de las escrituras heredada del judaísmo helenístico. Figuras como Agustín de Hipona,
siglo IV BDC, dedicaron tratados a desentrañar el simbolismo numérico en la Biblia, bien de los números una manifestación de las ideas divinas y el orden del cosmos. El famoso ejemplo de los 153 peces capturados en Juan 21:11 fue objeto de intensos análisis numerológicos. 153 es la suma de los números del 1 al 17, y Agustín relacionó el 17 con los 10 mandamientos más los 7 dones del Espíritu Santo, simbolizando la totalidad de la Iglesia que recoge a todos los justos. Esta alegoría numérica se convirtió en una herramienta estándar de exégesis bíblica durante la Edad Media. La geometría sagrada floreció en la arquitectura medieval, especialmente en la construcción de catedrales góticas. Las proporciones, las distancias y las formas, círculos, cuadrados, triángulos, polígonos regulares, no se elegían al azar, sino que se creía que reflejaban las proporciones divinas del universo y la armonía celestial. Números como 3, Trinidad, 4, Evangelios, elementos, 7, sacramentos, días de la creación, y 12, apóstoles, tribus, dictaban a menudo la estructura y decoración de estos espacios sagrados, buscando crear una experiencia que elevara el alma hacia lo divino a través de la armonía matemática. Durante siglos, hubo una corriente persistente de numerología profética, particularmente centrada en interpretar los números del libro de Daniel y, sobre todo, del Apocalipsis de Juan. La interpretación del 666 como el número de la bestia generó innumerables especulaciones a lo largo de la historia, identificando emperadores romanos, el papado, líderes heréticos o figuras políticas contemporáneas. Los cálculos basados en las semanas de años de Daniel 9 o los periodos de tiempo en Apocalipsis, 1260 días, 42 meses, tiempos y medio tiempo, fueron usados repetidamente para predecir la fecha del fin del mundo, generando fervor, miedo y, a menudo, decepción. Judaísmo místico, Kabbalah, y la ciencia de las letras. El misticismo judío, cristalizado en la Kabbalah a partir de la Edad Media, aunque con raíces más antiguas, desarrolló sistemas numerológicos extraordinariamente complejos como método clave para interpretar las escrituras y la naturaleza de Dios. La gematría es la técnica principal. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico. Las palabras o frases con el mismo valor numérico se consideran relacionadas, revelando conexiones ocultas y significados esotéricos en el texto sagrado, Torá. Por ejemplo, la palabra hebrea para vida, Jai, tiene el valor 18, por lo que 18 se convirtió en un número auspicioso. Otras técnicas son notaricon, usar las letras de una palabra como acrónimo para una frase, y temura, permutar o sustituir letras en una palabra según reglas numéricas. El concepto de los 10 sefirot, emanaciones o atributos divinos a través de los cuales Dios interactúa con el mundo, es central en la Kabbalah. Estos sefirot se organizan a menudo en el árbol de la vida, una estructura geométrica y numérica que representa el proceso de creación y las vías para ascender espiritualmente. Cada sefirá tiene un nombre, un número y atributos asociados, y la numerología ayuda a entender las relaciones entre ellos. Textos fundamentales como el Sefer Yetzirah, libro de la formación, de autoría y datación inciertas, pero clave para la Kabbalah, se centran en cómo las letras hebreas y los números, del 1 al 10, fueron los bloques de construcción con los que Dios creó el universo. La Kabbalah ofrece una visión del judaísmo con una profunda capa esotérica y numerológica, contrastando a menudo con el énfasis más legalista, halajá, o filosófico. Islam, ilm al-uruf y simbolismo sufí. En el Islam, particularmente en círculos místicos y esotéricos, se desarrolló el ilm al-uruf, la ciencia de las letras, y el sistema abjad, que es esencialmente una forma de gematría basada en el valor numérico de las letras árabes. La creencia subyacente es que cada letra y palabra del Corán y el árabe clásico contiene secretos divinos y cósmicos accesibles a través de su valor numérico. Los místicos sufíes a menudo utilizaron la numerología para meditar en los nombres de Dios. Hay 99 nombres en el Islam, y sus atributos, encontrar patrones en el Corán o calcular significados ocultos. Ciertos números, como el 11, por las letras de Uba, una referencia a Dios, o el 786, la suma de las letras de la frase de apertura del Corán Bismillah al-Rahman al-Rahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, adquirieron significados especiales. Más recientemente, ha habido interpretaciones muy específicas y controversiales basadas en patrones numéricos del Corán, como la supuesta importancia matemática del número 19, promovida por algunos académicos y movimientos para probar la autoría divina del texto mediante complejos cálculos de recurrencia de letras, palabras o frases. Estas interpretaciones suelen ser rechazadas por la gran mayoría de los eruditos islámicos tradicionales. Reflexión para la sabiduría. Al adentrarnos en sistemas numerológicos místicos y complejos, es fácil sentirse abrumado por la profundidad aparente o el secretismo.
Pero la verdadera comprensión busca la claridad. Como se atribuye a menudo a Voltaire, la verdad es siempre simple, el error siempre complicado. Aplica esta máxima, desconfía de aquello que requiere una complejidad innecesaria para ser entendido, ya que la manipulación a menudo se esconde tras un velo de complicación para confundir y controlar, mientras que las verdades fundamentales tienden a resonar en su sencillez una vez desveladas. Los concilios y la reacción institucional, trazando la línea entre lo sagrado y lo peligroso. A medida que el simbolismo numérico evolucionaba hacia sistemas más estructurados, y a veces, especulativos o incluso mágicos, las autoridades religiosas, particularmente en el cristianismo con su estructura jerárquica y conciliar, tuvieron que definir qué era aceptable y qué no. La Iglesia cristiana, desde sus primeros siglos, distinguió cuidadosamente entre la interpretación alegórica y simbólica de los números, considerada legítima y útil para la enseñanza teológica, y la numerología entendida como una práctica mágica, adivinatoria o supersticiosa, considerada peligrosa y herética. Aunque no hubo concilios ecuménicos dedicados exclusivamente a condenar la numerología per se, las resoluciones conciliares y los escritos de los padres de la Iglesia y teólogos condenaron repetidamente prácticas asociadas a la superstición, la adivinación y la magia, categorías bajo las cuales a menudo caían ciertos usos de los números. La creencia de que los números por sí mismos tenían un poder inherente para predecir el futuro o influir en los eventos sin la intervención divina, o incluso desafiándola, era vista como una forma de idolatría o pacto con fuerzas oscuras. Se fomentaba el simbolismo que apuntaba a verdades teológicas, la Trinidad simbolizada por el 3, pero se sospechaba o se condenaba la numerología predictiva que fijaba fechas para el fin del mundo o que interpretaba eventos mundanos basándose puramente en cálculos numéricos desvinculados del contexto bíblico o teológico aceptado. Esta tensión entre la interpretación aceptada y la especulación condenada ha sido una constante en la historia del cristianismo, con diferentes movimientos heréticos o místicos siendo acusados de caer en usos inaceptables de la numerología. Textos apócrifos, esotéricos y controversiales, la sombra de los números ocultos. Más allá de los textos canónicos y las interpretaciones oficiales, existen numerosos escritos, apócrifos, esotéricos, místicos, y líneas de interpretación que han utilizado la numerología de maneras que han generado controversia, han sido relegados al margen o, paradójicamente, han sido adoptados por grupos que hoy se consideran conservadores, para justificar posturas rígidas o excluyentes. Textos gnósticos. Muchos textos gnósticos, corrientes cristianas primitivas consideradas heréticas, contienen elaboradas cosmogonías donde los números y las emanaciones divinas, eones, están intrínsecamente ligados a estructuras numéricas complejas, a menudo asociadas con las letras griegas, isopsefi o hebreas. Estos sistemas eran vistos como conocimiento, gnosis, oculto para una élite, y su complejidad numérica era parte de su carácter esotérico. Fueron rechazados por la Iglesia protocatólica. Textos místicos judíos, no canónicos o de interpretación esotérica, mientras que el Zohar se convirtió en un texto fundamental de la Kabbalah. Otros escritos cabalísticos o pseudocabalísticos han circulado a lo largo de los siglos, profundizando en interpretaciones numerológicas aún más intrincadas y a veces fantásticas. La especulación sobre el nombre inefable de Dios y su valor numérico ha sido una fuente constante de misticismo, y a veces, de herejía a ojos de la ortodoxia rabínica. Profecías numéricas y cálculos de fin de los tiempos. A lo largo de la historia cristiana, han surgido innumerables profetas y movimientos que, basándose en interpretaciones literales y numerológicas de Daniel y Apocalipsis, han calculado fechas exactas para el fin del mundo. Estos cálculos han sido la fuente de grandes movimientos de fervor, pero también de pánico masivo, abandono de bienes y profundas crisis de fe cuando las fechas profetizadas no se cumplen. Estos cálculos rara vez provienen de la teología académica mayoritaria, pero a menudo se basan en una interpretación conservadora o fundamentalista de los textos bíblicos. El uso de textos controversiales por corrientes conservadoras para limitar el progreso, este es un punto crítico. Algunas corrientes religiosas, a menudo autoidentificadas como conservadoras o fundamentalistas por su énfasis en la interpretación literal y la tradición, utilizan textos con fuerte simbolismo numérico, particularmente ciertas secciones de Daniel y Apocalipsis, o incluso interpretaciones rígidas del Génesis relacionadas con la cronología, de maneras que, a ojos de otros, limitan la adaptabilidad y el progreso de la fe o de la sociedad. Fijación en profecías apocalípticas. Una interpretación obsesiva y numerológica de las profecías puede llevar a una visión fatalista del futuro, desincentivando la acción social o ecológica. Total, el mundo va a terminar pronto de todos modos. Identificación de la bestia. 666. La fijación en identificar figuras contemporáneas, papas, políticos, sistemas económicos, con el número 666 o la bestia,
usando cálculos numerológicos, a menudo forzados, fomenta la demonización del otro, la paranoia y la hostilidad hacia personas o grupos que no encajan en su interpretación. Esto limita la apertura al diálogo y la convivencia. Uso de cronologías bíblicas numéricas, interpretaciones literales y numerológicas de las genealogías bíblicas o los años en profecías para determinar la edad exacta de la Tierra o la historia humana, como en el creacionismo de la Tierra joven que calcula que la Tierra tiene unos 6.000 años basándose en cronologías bíblicas. Se utilizan para rechazar hallazgos científicos, geología, biología evolutiva, cosmología, que se basan en metodologías distintas. Esto crea una dicotomía artificial entre fe y ciencia que frena el avance del conocimiento y la integración. Rechazo a la crítica textual /diagonal histórica. Una adhesión rígida a interpretaciones numerológicas preestablecidas de los textos sagrados a menudo lleva al rechazo de métodos académicos de crítica textual o histórica que podrían ofrecer interpretaciones alternativas y más matizadas, limitando la evolución del pensamiento teológico. La numerología como herramienta de poder y manipulación, cuando los números oprimen. Más allá de la especulación teológica o mística, la historia religiosa ofrece abundantes ejemplos de cómo la numerología ha sido conscientemente empleada como una herramienta para ejercer poder, controlar la narrativa y manipular a los creyentes. Legitimación del poder. Líderes religiosos o políticos a lo largo de la historia han utilizado interpretaciones numerológicas favorables para probar que su ascenso o sus acciones contaban con el respaldo o la predestinación divina. Calcular que el valor numérico de su nombre coincidía con figuras bíblicas o proféticas, o que fechas clave de su vida o reinado tenían un simbolismo numérico auspicioso, era una forma de consolidar su autoridad. Generación de miedo y control. La predicción repetida del fin del mundo basada en cálculos numerológicos ha sido una de las herramientas de manipulación más efectivas. Al generar miedo existencial, las autoridades religiosas o líderes de secta podían, y pueden, ejercer un control extremo sobre la vida de los fieles, exigirles que abandonen sus bienes, ya no los necesitarán, que corten lazos con el mundo exterior, que entreguen sus ahorros para prepararse, o que sigan ciegamente las instrucciones del líder ungido que conoce la verdad numérica de los últimos tiempos. La historia está llena de ejemplos trágicos de movimientos apocalípticos numerológicos que terminaron en desastre. Creación de élites y secretismo. Sistemas numerológicos complejos y esotéricos, como algunas interpretaciones extremas de la Cábala o ciertas corrientes herméticas /diagonal gnósticas, podían usarse para crear un círculo interno de iniciados que poseían el conocimiento secreto de los números, estableciendo una jerarquía y marginando a aquellos que no tenían acceso o no entendían estas claves, consolidando así el poder y la autoridad de la élite. La impostura consciente. Si bien muchos creyentes en la numerología actúan por convicción genuina, la historia también muestra casos de líderes que, conscientes del poder de fascinación que ejercen los números y las profecías, han fabricado o distorsionado interpretaciones numerológicas con el propósito deliberado de engañar a otros para obtener beneficio económico, poder o control social. La línea entre la fe mística y la estafa calculada basada en números puede ser difusa, pero las consecuencias para las víctimas son reales. Conclusión de la parte 2. Los números como un espejo, a veces distorsionado, de la búsqueda humana. Hemos visto cómo el simple simbolismo numérico de la antigüedad evolucionó hacia sistemas complejos y a menudo esotéricos dentro de diversas tradiciones religiosas. Esta evolución no estuvo exenta de tensiones con las estructuras institucionales, que trataron de regular o condenar los usos que consideraban peligrosos o supersticiosos. Más importante aún, hemos expuesto cómo, a lo largo de la historia, la numerología, especialmente cuando se basa en interpretaciones rígidas o de textos controversiales, ha sido una herramienta poderosa, usada tanto para la búsqueda mística profunda como para la limitación del pensamiento, la generación de miedo y la manipulación. La capacidad de los números para ofrecer patrones, la fascinación por lo oculto y la necesidad humana de encontrar sentido en eventos caóticos han hecho de la numerología un terreno fértil para la especulación, pero también para el abuso. Las interpretaciones conservadoras que se aferran a cronologías literales o profecías numéricas rígidas siguen impactando el diálogo entre fe y razón hoy en día, a menudo obstaculizando la comprensión científica o la adaptación de las religiones a los desafíos modernos. Esta historia de la numerología religiosa nos muestra que los números en la fe pueden ser una vía hacia la comprensión de la armonía cósmica o una jaula conceptual. En la próxima y última parte, llevaremos esta discusión al presente, analizaremos cómo se manifiesta la numerología religiosa hoy, cómo es vista desde la crítica científica y psicológica, y qué significa todo esto para el individuo que busca la paz mental, el sentido y la autonomía en su propio camino espiritual, libre de dogmas impuestos o manipulaciones numéricas. Esta es la parte 2. Ha sido una inmersión intensa en la evolución, la mística, la reacción institucional y los usos más oscuros de la numerología religiosa a lo largo de la historia. Reflexión para la sabiduría.
La historia nos muestra que las estructuras de poder religioso, al igual que cualquier otra estructura humana, pueden verse tentadas a usar el conocimiento, incluida la numerología, para su propio beneficio. La advertencia clásica de Lord Acton resuena aquí: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Al analizar cómo la numerología fue manejada por concilios o líderes, recuerda que el acceso al conocimiento o la autoridad no exime de la naturaleza humana. Mantén una sana distancia crítica y evalúa siempre las motivaciones detrás de una interpretación que parece favorecer el control o la autoridad de quien la propone. Reflexión para la sabiduría. Las interpretaciones numerológicas rígidas, especialmente las profecías que fijan fechas o identifican enemigos usando números, a menudo siembran miedo e impiden el pensamiento crítico o la apertura. Frente a esto, recordemos una frase atribuida a Voltaire: la superstición pone el mundo entero en llamas, la filosofía lo apaga. No permitas que interpretaciones que generan pánico o rechazan la razón dicten tu comprensión de la fe o el futuro. La sabiduría busca la paz a través de la comprensión matizada y el discernimiento, no el temor basado en cálculos inciertos. Reflexión para la sabiduría. Distinguir una búsqueda espiritual genuina de una impostura basada en la manipulación numérica puede ser difícil. Las fachadas pueden ser convincentes. Sin embargo, la autenticidad suele revelarse con el tiempo. Como se dice, siguiendo una idea atribuida a Buda: 3 cosas no pueden ser largamente escondidas: el sol, la luna y la verdad. Al encontrarte con interpretaciones numerológicas grandilocuentes o líderes que exigen fe ciega basada en secretos numéricos, confía en tu intuición y busca la transparencia. Las verdades profundas y auténticas, al igual que el sol y la luna, tienen su propia luz y no necesitan artificios complejos para ser reconocidas. Hemos recorrido un camino intenso en esta parte 2 de nuestro estudio sobre la numerología en las religiones. Hemos pasado del simbolismo antiguo a la complejidad de los sistemas místicos, hemos visto cómo las instituciones religiosas lidiaron con estas ideas a lo largo de la historia, y con una mirada clara, hemos expuesto cómo los números, y ciertas interpretaciones controvertidas, incluso aquellas defendidas por visiones llamadas conservadoras, han sido utilizados como herramientas de poder y manipulación. Comprender esta historia es fundamental, aunque a veces sea incómodo, porque nos ayuda a discernir en el presente. Nos enseña que la búsqueda de significado en los números, si bien puede ser una fuente de misticismo profundo, también ha sido un terreno fértil para el control y la limitación de la libertad personal y el pensamiento. Con esta sólida base histórica y esta comprensión de las controversias y manipulaciones, estamos listos para abordar la etapa final de nuestro estudio. Hemos completado la parte 2 de esta serie de 3 entregas. En la parte 3, cerraremos nuestro ciclo explorando cómo todo esto se manifiesta hoy en día. Analizaremos el impacto actual de la numerología religiosa en la vida de los individuos, en sus decisiones, en su búsqueda de paz, o a veces en su desesperación, e incluso en aspectos prácticos y económicos. Pondremos estas creencias bajo la lupa de la ciencia, la psicología y el pensamiento crítico. Y, lo más importante para nuestro canal, reflexionaremos sobre cómo podemos, armados con todo este conocimiento, encontrar nuestro propio camino de entendimiento, paz y bienestar, sin caer en supersticiones o en las garras de interpretaciones manipuladoras, en nuestra propia y única exploración de la fe. La parte 3 es la culminación, la que nos traerá de vuelta al presente y nos ofrecerá herramientas para el discernimiento personal. Si te ha parecido valioso o revelador lo que hemos compartido en esta segunda parte, te agradecemos enormemente que nos regales un me gusta. Es un gesto que nos anima a seguir profundizando. Y tus comentarios son más importantes que nunca después de una parte como esta. ¿Qué pensamientos te ha generado? ¿Has visto o experimentado usos controversiales de la numerología en la fe? Comparte tu perspectiva aquí abajo. El diálogo enriquece a toda la comunidad. Finalmente, para asegurarte de que no te pierdes la parte 3, la conclusión donde aterrizaremos todo este conocimiento histórico en nuestro día a día, te invitamos una vez más a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones. Así, te avisaremos en cuanto esté lista. Gracias de corazón por acompañarnos en esta parte tan desafiante pero necesaria de la exploración. Gracias por ser parte de Explorando la Fe y las Religiones y por tu propia búsqueda. Seguimos explorando juntos. Hasta la próxima entrega, la final.